Ya está. Bueno, entonces, vamos a avanzar ahora los ejercicios que están relacionados con el tema, ¿ya? Vamos a ver ejercicios de densidad y ejercicios de temperatura, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a iniciar. Ejercicio número 1. Mira, te dicen lo siguiente. Un recipiente vacío tiene una masa de 50 gramos y lleno de agua tiene una masa de 130 gramos. La pregunta es, halla la capacidad del recipiente. Ojo, el recipiente vacío tiene 50 gramos y lleno de agua tiene una masa de 130 gramos y te piden, halla la capacidad del recipiente. Bueno, vamos a hacer el análisis. Primero, tienes el recipiente vacío que tiene una masa de 50 gramos, pero lleno tiene una masa de 130 gramos. Entonces, obviamente, la diferencia de masa es la masa del agua, ¿ya? O sea, quiere decir que si él es 130 y él es 50, la diferencia de masa vale 80. Significa que aquí en el interior hay 80 gramos de agua. Pero punto muy importante, en el caso del agua, ¿ya? Como la densidad del agua es igual a 1, ¿ya? Como la densidad del agua vale igual a 1, ¿qué significa? Que 1 gramo de agua es equivalente a 1 mililitro de agua. 10 gramos de agua es 10 mililitros de agua. Y 100 gramos de agua es 100 mililitros de agua. O sea, eso quiere decir que la masa de agua en gramos es equivalente al volumen de agua en mililitros. Como yo tengo aquí en el interior 80 gramos de agua y el recipiente está lleno, esto también equivale a 80 mililitros de agua. Y 80 mililitros de agua sería la capacidad del recipiente. Por lo tanto, para nuestro caso, la capacidad del recipiente sería 80 mililitros, que es la capacidad que yo voy a tener acá. ¿Ya? Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Te dicen, haya la densidad de una mezcla formada por 180 centímetros cúbicos de agua y 80 centímetros cúbicos de alcohol. O sea, mira, tienes mezclando 180 centímetros cúbicos de agua y 80 centímetros cúbicos de alcohol y me dicen que la densidad del alcohol la considere 0,8 gramos por centímetro cúbico. Importante, ¿ya? Tener en cuenta. Acá yo voy a tener en este recipiente 80 centímetros cúbicos de alcohol. Acá está. Y esta es su densidad. Y para el caso del agua, tengo 180 centímetros cúbicos, que es esto de acá, y la densidad del agua vale 1 gramo por mililitro. Si a ti no te dicen nada, considera que la densidad del agua vale 1 gramo por mililitro. Eso siempre va a ser tu base de referencia para el examen de admisión, ¿ya? Y cuando tú tienes esta mezcla, si tú unes a él con él, el volumen de la mezcla va a ser 260 centímetros cúbicos, pero no sabes cuánto es la densidad de la mezcla. Entonces recordemos que nosotros tenemos esta relación, que la densidad de la mezcla es densidad 1 por volumen 1 más densidad 2 por volumen 2 entre la suma de todos los volúmenes. Como son solamente dos sustancias, sería densidad 1 por volumen 1 más densidad 2 por volumen 2 entre volumen 1 más volumen 2. ¿Cuánto vale la densidad 1? 0,8, que es la densidad del alcohol. Su volumen, 80 centímetros cúbicos. Más la densidad 2, que es la densidad del agua, por su volumen, que vale 180. Y entre el volumen total, que es 80 más 180, me da 260. Operas matemáticamente el por él más el por él entre 260 y la densidad de la mezcla vale 0,94 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios respecto a esto. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces continuemos. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, la clave sería la letra A. En la siguiente pregunta nos dicen, 1 litro de un líquido tiene una masa de 400 gramos más que 1000 gramos de agua. Halla la densidad del líquido en gramos por mililitro. Ojo, 1 litro de un líquido tiene una masa de 400 gramos más que 1000 gramos de agua. Halla la densidad del líquido en gramos por mililitro. Bueno, entonces vamos a analizar. Me dicen que 1 litro de un líquido, ya, 1 litro de un líquido tiene una masa que es 400 gramos más que 1000 gramos de agua. Si nosotros hablamos de 1000 gramos de agua, hablamos de 1000 mililitros de agua.
¿Por qué razón? Porque tú recuerdas que la densidad del agua vale 1, por lo tanto su masa y su volumen son equivalentes. Pero me dicen que un litro de líquido, este líquido que yo no conozco, tiene 400 gramos más que 1000 gramos de agua. O sea, 1000 gramos de agua es lo mismo que tú digas 1000 mililitros de agua. Y esto también equivale a 1000 mililitros de líquido, pero este líquido tiene 400 gramos más que 1000 gramos de agua. O sea, si tienes 1000 gramos de agua, la masa de él debe ser 1400, porque son 400 gramos más. Me están diciendo, haya la densidad de este líquido. ¿Cómo haya la densidad? ¿Cómo haya la densidad? Dividiendo ¿qué cosa? Masa entre volumen. Y si divides masa entre volumen, 1400 entre 1000 te da ¿cuánto? 1,4. Por lo tanto, tu alternativa sería la letra A. Esa sería tu respuesta. Bien, siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, ¿qué nos están diciendo? Dice, el volumen de un recipiente es 35 mililitros, ¿ya? Si se le llena de agua, tiene una masa de 265 gramos. Y si se le llena de otro líquido X, tiene una masa de 300 gramos. Determine la densidad del líquido X, ¿ya? Entonces, a ver, un recipiente, el volumen de un recipiente es 35 mililitros. Ya, vayamos al recipiente. Este recipiente, ya mira, este recipiente tiene un volumen de 35 mililitros. Se le llena de agua. Ah, bueno, si yo le voy a llenar de agua, significa que voy a tener 35 mililitros de agua. Pero tú recuerda que en el agua la masa y el volumen numéricamente son iguales. O sea, si hablamos de 35 mililitros de agua, hablamos de 35 gramos de agua. Y te dicen que cuando tú haces eso, la masa es 265. O sea, todo este señor tiene 265 gramos, que incluye ¿qué cosa? La masa del recipiente más la masa del líquido. Si la masa del líquido vale 35 y todo es 265, significa que el recipiente vacío pesa 230 gramos. O sea, el recipiente vacío es 230 gramos. Listo. Ya sé que el recipiente vacío pesa 230 gramos. Y te dicen que si este mismo recipiente tú lo llenas con otro líquido X, ¿ya? La masa va a ser de 300 gramos. Ah, pero yo ya sé que el recipiente vacío tiene 230 gramos. Si ahora la masa es de 300 gramos, significa que lo que hay en el interior debe ser 70 gramos, ¿correcto? Entonces, 70 gramos más los 230 gramos es la masa total, que son 300 gramos acá. ¿Y cuál es el volumen del recipiente? 35 mililitros. Ah, entonces significa que si yo quiero la densidad, ¿cómo hallas tú la densidad? Dividiendo la masa entre volumen, o sea, 70 entre 35. Y 70 entre 35, ¿cuánto te da? 2. Por lo tanto, la alternativa sería en este caso la letra B. Te están pidiendo haya la densidad, la letra B. 2 gramos por mililitro. ¿Preguntas, consultas, comentarios hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Continuemos entonces. Siguiente pregunta. Dice, la densidad relativa de una sustancia A con respecto a B es 1,5. La densidad de B con respecto a C es 2. Si la densidad de C vale 3 gramos por mililitro, calcula el volumen que ocupa 180 gramos de A. O sea, si yo quiero saber el volumen de 180 gramos de A, ¿qué necesito? La densidad, ¿cierto? Porque si yo tengo la densidad, con la densidad y la masa puedo hallar el volumen. Entonces, eso va a ser tu punto de referencia. ¿Qué datos tengo? Bueno, primero hay que recordar que la densidad relativa es la relación de la densidad de una sustancia respecto a un patrón de referencia. Ya en este caso, si yo te digo densidad AB es la densidad de A entre la densidad de B. ¿Ya? Y como vas a relacionar dos densidades, aquí no va a haber unidades. La densidad relativa es adimensional o no tiene unidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice? Punto importante, la densidad de A con respecto a B vale 1,5. O sea, en otras palabras, la densidad de A entre la densidad de B es 1,5. Otro dato, la densidad de B respecto a C vale 2. Densidad de B entre la densidad de C vale 2. ¿Ya? Ahora, me dicen que la densidad de C vale 3. O sea, esto vale 3. Si 3 multiplicas por 2, entonces puedes tener la densidad de B, que vale ¿cuánto? 6. Ahora, si ya tengo la densidad de B y esto lo multiplico por 1,5, puedo tener la densidad de A. De 6 por 1,5 me da 9. Entonces la densidad de A vale 9 gramos por mililitro. Entonces, ahora, si yo quiero saber el volumen de 180 gramos de A, tengo su masa,
tengo su densidad y puedo hallar su volumen. ¿Cómo? Tú recuerdas que el volumen sería la masa entre la densidad. ¿Cuánto vale la masa? 180. ¿Cuánto vale la densidad? 9. 180 entre 9 me da 20 mililitros. Por lo tanto, tu respuesta sería la letra B. Esa será tu respuesta. ¿Preguntas, consultas, comentarios hasta acá, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Perfecto. Siguiente, me dicen, calcula la densidad de una amalgama de estaño sabiendo que en ella la masa de mercurio es la cuarta parte de la masa del estaño. ¿Ya? Entonces, analicemos. ¿Ya? Me dicen, calcula la densidad de una amalgama de estaño sabiendo que en ella la masa del mercurio es la cuarta parte de la masa del estaño. Bueno, ¿qué podemos decir? Que la masa del mercurio es la cuarta parte de la masa del estaño. O sea, si el estaño tiene una masa de 4m, el mercurio tiene una masa de m porque es la cuarta parte. Te dicen que la densidad del mercurio vale 13,6 y la densidad del estaño es 7,3. ¿Qué te piden? Te piden la densidad de la amalgama. Entonces tú acuérdate que para poder hallar la densidad, tú lo que haces es la masa total entre el volumen total. ¿Y cómo podríamos trabajarlo en este caso? Será la masa total entre el volumen total. La masa 1 y la masa 2 la tengo, 4m más m, acá está. La masa 1 vale 4m, su densidad vale 7,3. La masa 2 vale m y la densidad 2 vale 13,6. O sea, vas a tener que reemplazar tus datos. 4m más m, 5m. 4m entre 7,3 más m entre 13,6, factorizas el m, se va, y te va a quedar resolver todo este monstruito que tú tienes aquí, que sería 4 por 7,3 más 13,6 por 1, y luego estos por ley de medios y extremos pasa a la parte de arriba. O sea, si tienes una calculadora a la mano, ¿ya? Sería 5 por 13,6 por 7,3 y todo dividido entre 4 por 7,3 más 13,6. Operas matemáticamente, ya la matemática es parte tuya, ¿ya? Esto te va a dar 8,04 gramos por mililitro, ¿ya? Punto importante, eso también, ¿ya? En la matemática tú la vas a tener que operar ya sea con una calculadora, ya sea a mano, eso ya va a ser parte de lo que tú vas a tener que hacer. ¿Ya? Yo te recomiendo que para fines prácticos tengas una calculadora para que puedas verificar si lo que estamos haciendo es correcto o no, ¿ya? En este caso, tu respuesta sería la letra A, 8 gramos por mililitro, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿ya? En la siguiente pregunta nos dicen lo siguiente. Nos dicen, una mezcla de dos líquidos cuya densidad es 1,8 gramos por mililitro, se le agrega 600 gramos de agua y la densidad de la mezcla resultante es 1,2 gramos por mililitro. Te dicen cuál es la masa de la mezcla inicial. ¿Cuál es la masa de la mezcla inicial? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esta respuesta? Bueno, para llegar a esta respuesta, ¿qué vamos a decir? Primero, la mezcla A, ¿ya? La mezcla A tiene una densidad de 1,8, ¿ya? Y le vas a agregar 600 gramos de agua. Un error que típicamente comete el alumno es que lee una mezcla de dos líquidos tiene una densidad de 1,8 gramos por mililitro. O sea, el alumno lee que esto es una mezcla y ya quiere empezar a trabajar con las fórmulas de densidad de mezclas y todo, pero no, quiero que te des cuenta cómo trabajar esto, ¿ya? A ti te piden, ¿ya? Que quieras saber cuál es la masa inicial, o sea, esta masa quieres saber. Lo que sabes es lo siguiente, que cuando tú a esta mezcla le echas agua, la nueva masa, ¿cuál va a ser? La masa original más 600, o sea, tu nueva masa va a ser M más 600. Y la densidad de esta mezcla te dicen que va a ser 1,2 gramos por mililitro. Entonces, si yo quiero saber esta masa inicial, entonces, ¿qué podría hacer para hallar mi respuesta? ¿Ya? La densidad de la mezcla, ¿ya? La densidad de la mezcla, ¿a qué sería igual? M1 más M2 entre volumen 1 más volumen 2, ¿ya? M1 más M2 será M más 600, esto ya lo tengo. El volumen 1 será esta masa entre su densidad, o sea, M entre 1,8. Y este volumen 2 va a ser la masa entre su densidad, o sea, 600 entre 1. Y eso es lo que aparece aquí. Si operas matemáticamente, ¿ya? M más 600 dividido entre M sobre 1,8 más 600 es igual a la densidad de la mezcla. ¿Cuánto vale la densidad de la mezcla? 1,2 gramos por mililitro. ¿Qué tienes que hacer? Despejar.
Despejar es lo que vas a hacer. O sea, todo este tanquecito que tienes aquí abajo lo multiplicas por 1,2 y lo igualas a m más 600. O sea, todo el por él es esto de acá. Y todo esto es igual a m más 600. Despejando un tercio de m te queda 120 y por lo tanto m equivale a 360 gramos. Coincide con tu alternativa de respuesta, la letra C. ¿Ya? Hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios. Listo. Siguiente pregunta. Te dicen, si al dilatarse un cuerpo sólido, su densidad disminuye en 0,6 gramos por mililitro, ¿ya? Y su volumen varía en un tercio de su valor inicial, ¿cuál fue la densidad inicial? ¿Ya? Lo que te están pidiendo es cuál es la densidad inicial, ¿ya? Bueno, analicemos. Va a dilatarse un cuerpo, ¿ya? Te dice, su volumen varía en un tercio de su valor inicial. Mira, volumen, volumen, volumen. Un tercio de esto viene a ser uno de estos volúmenes, ¿cierto? O sea, el volumen inicial vale 3B y un tercio del volumen viene a ser B. O sea, su volumen varía en un tercio, su nuevo volumen sería 4B, ¿ya? Ahora, dice, si esto es así, ¿ya? Al dilatarse un cuerpo, su densidad disminuye en 0,6. O sea, si al inicio su densidad vale D, al final su densidad va a ser D menos 0,6. ¿Ya? Y si es así, yo quiero averiguar cuál fue la densidad inicial. O sea, me interesa esto de acá. ¿Ya? Ojo, cuando se dilata un cuerpo, se incrementa sus dimensiones, ¿ya? Se incrementa sus dimensiones, pero no varía la masa. O sea, cuando tú calientas el cuerpo se dilata, pero no varía su masa. Entonces, si no varía su masa, tú vas a tener que la masa al inicio y al final es la misma, y eso va a servirte de referencia. La masa es la densidad por el volumen. Entonces, significa que la masa será la densidad 1 por volumen 1, pero también va a ser la densidad 2 por el volumen 2. ¿Cuánto vale la densidad 1? Vale D. ¿Cuánto vale el volumen 1? 3B. ¿Cuánto vale la densidad 2? D menos 0,6. ¿Y cuánto vale el volumen 2? 4B. O sea, eso lo vamos a reemplazar acá. Cuando reemplazamos y despejamos, despejo el valor de D. ¿Y cuánto sale D? 2,4 gramos por mililitro. ¿Qué te pide el ejercicio? ¿Cuál fue su densidad inicial? ¿Y cuánto vale la densidad inicial? D. ¿Y cuánto es D? 2,4 gramos por mililitro. Tu alternativa de respuesta sería la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Todo bien? Muy bien. Continuemos. Dice, cuando se mezclan masas iguales de dos sustancias líquidas cuyas densidades relativas son 2,4 y 3,2 respectivamente, se obtiene un volumen total de 350 mililitros. Calcular la masa de cada una de las sustancias utilizadas. Bueno, vas a mezclar masas iguales de las sustancias, o sea, de él vas a mezclar M y M, ¿ya? Y te dice que el volumen total vale 350, o sea, si de él utilizas un volumen B, de él el volumen va a ser 350 menos B, porque la suma de ambos te tiene que dar 350, ¿ya? Luego te dice que las densidades de él y de él valen 2,4 y 3,2 respectivamente. Te piden calcula la masa de cada una de ellas. O sea, ya sea que calcules esto o calcules esto, la masa es la misma, ¿ya? Ahora, tener en cuenta que la masa es el producto de la densidad por el volumen, ¿ya? Entonces, esta masa va a ser densidad 1 por volumen 1, acá está. Y esta masa va a ser densidad 2 por volumen 2, acá está, ¿ya? Entonces, densidad 1 vale 2,4, su volumen 1 vale B, 2,4 por B. La densidad 2 vale 3,2, aquí está. Y el volumen 2 es 350 menos B. Lo que tienes que hacer es despejar matemáticamente a este tanquecito. 2,4B es igual a 3,2 por 350 menos 3,2B. Y operando matemáticamente, el volumen te sale 200 mililitros. ¿Y para qué te sirve este volumen? Bueno, acuérdate que el volumen B, ¿ya? Es 200 mililitros. Este volumen B, B1, vale 200 mililitros. Si él vale 200 mililitros y la densidad vale 2,4, entonces la masa es 2,4B. ¿B cuánto vale? 200. 2,4 por 200 me da ¿cuánto? 480
gramos. Entonces, tu respuesta sería la letra B. Esa tendría que ser tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Calcula la densidad de una mezcla formada por 3 volúmenes de agua por cada 2 volúmenes de alcohol. Ya, bueno, 3 volúmenes de agua y 2 volúmenes de alcohol. Acá está. ¿Cuánto vale la densidad del alcohol? Te dicen 0,75 gramos por mililitro. ¿Cuánto te dicen que vale la densidad del agua? 1 gramo por mililitro. Y si no te lo dicen, tú lo asumes. Ahora, si yo quiero la masa del alcohol, acuérdate que la masa es la densidad por el volumen. Esto por esto, 0,75 por 2 me da 1,5 B. Y esta masa es la densidad por el volumen. 1 por 3B me da 3 veces B. Yo quiero saber la densidad de la mezcla. Bueno, la densidad de la mezcla sería la masa total entre el volumen total. ¿Cuánto es la masa total? Esta masa, 1,5B, acá está. Más esta masa, 3B. ¿Y el volumen total? El volumen total es 2B más 3B igual a 5B. Cuando operas matemáticamente, la densidad de la mezcla vale 0,9 gramos por mililitro. Alternativa de respuesta sería la letra E. Esta sería tu respuesta. Siguiente alternativa. Van a tener bastante para estudiar y bastante para repasar en este caso, ¿ya? No están interviniendo y eso me está asustando porque o lo están entendiendo todo o no están entendiendo nada, ¿ya? Ya me estoy preocupando. Siguiente. Calcula la densidad de un líquido en gramos por mililitro sabiendo que 800 mililitros de este tiene una masa que es 30% mayor a la masa de un volumen triple de agua. Este tipo de ejercicios son ejercicios típicos de examen de admisión, ¿ya? En donde aparece un trabalenguas, ¿ya? Así que hay que interpretarlo, ¿ya? Mira, lo que te dice es lo siguiente. Calcula la densidad de un líquido sabiendo que 800 mililitros de este tiene una masa que es 30% mayor a un volumen triple de agua. Volumen triple de agua. O sea, si yo tengo 800 mililitros, el volumen triple de agua sería 2.400 mililitros, ¿ya? Pero, como es agua y el agua tiene densidad igual a 1, su volumen es equivalente a su masa. O sea, hablar de 2.400 mililitros es hablar de 2.400 gramos de agua. Y la masa de él es 30% mayor, o sea, 1.3 por 2.400. Esta debe ser la masa de este líquido. ¿Qué te pide el ejercicio? Halla su densidad. ¿Y cómo hallo su densidad? Profe, esto por esto dividido entre esto. Opero. Bueno, no operes a la loca. Recuerda, si la densidad es masa entre volumen, ¿ya? Yo divido esta masa entre este volumen. O sea, 1,3 por 2.400 entre 800. 2.400 y 800 te queda 3. Y 3 por 1,3 te da 3,9 gramos por mililitro. Por lo tanto, 3,9 gramos por mililitro coincide con tu alternativa de respuesta, la letra A. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dicen, al pesarse volúmenes iguales de dos líquidos B y C, se obtiene que B tiene 10 gramos menos que C. La densidad relativa de B vale 1,4 y la densidad relativa de C vale 1,75. Te preguntan, ¿cuál es la masa de B? Bueno, nuevamente, ¿ya? Te dice, al pesarse volúmenes iguales, o sea, el volumen de él y el volumen de él es el mismo, ¿ya? Se tiene que B tiene 10 gramos menos que C, o sea, si la masa de B es M, la masa de C es M más 10. Profe, ¿puedo haber dicho yo que si él es M menos 10? Sí, también pudiste haber dicho. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque a ti lo que te piden es la masa de B. O sea, si tú haces esto, inmediatamente la masa de B ya es M. Ya no tienes que hacer otra operación. Entonces, esto de acá es lo que te sirve. La densidad relativa de B vale 1,4 gramos por mililitro y la densidad relativa de C 1,75. O sea, tienes los datos. ¿Qué te piden? Bueno, son volúmenes iguales. Si tenemos los volúmenes iguales, recuerda que el volumen es masa entre densidad. O sea, la masa de B entre la densidad de B es igual a la masa de C entre la densidad de C. ¿Cuál es la masa de B? M. ¿Cuál es la densidad de B? 1,4. ¿Cuál es la masa de C? M más 10, que es lo que está acá. ¿Y cuánto vale su densidad? 1,75. Operas matemáticamente y te va a quedar a la hora de hacer el producto ASPA que 1,75M equivale a 1,4M más 14. Despejando, M vale 40 gramos. Y esa sería tu
respuesta. M vale 40 gramos, ¿ya? Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ya. Bueno. Entonces, continuemos. Vamos ahora a entrar a temperatura, ¿ya? Te dicen, la lectura de una temperatura en grados Celsius es 20 unidades menor que la correspondiente en Fahrenheit. Determine la lectura en Celsius, ¿ya? Bueno, analicemos. Mira, recuerda que la lectura en Celsius es 5/9 de la lectura en Fahrenheit menos 32. Y me están diciendo que la lectura en Celsius es 20 unidades menor que en Fahrenheit. O sea, si en Celsius yo leo X, en Fahrenheit yo leo X más 20. ¿Por qué? Porque él es 20 unidades menor, ¿ya? La temperatura en Celsius. ¿Qué vas a hacer? Simplemente reemplazar. Temperatura en Celsius vale X, reemplazas. Temperatura en Fahrenheit, X más 20, reemplazas. O sea, 5/9 de X más 20 menos 32. 9 pasa multiplicando y ¿qué te va a quedar? Que 9x es igual a 5 por todo este monstruito que está acá. Cuando realizas operaciones, 9x es igual a 5x menos 60. 4 veces x es igual a menos 60 y x vale menos 15. ¿Qué cosa es x? X es la temperatura en Celsius. ¿Y qué te piden? La lectura en Celsius. Ah, entonces la lectura en Celsius vale menos 15 grados Celsius. Alternativa entonces sería la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Determinar a qué temperatura se leería en grados Fahrenheit cuando faltan 10 grados Celsius para que el agua hierva. Mientras a ti no te digan lo contrario, el agua debe hervir ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura debería hervir mientras a ti no te digan lo contrario? ¿Están ahí? Estoy hablando solito, pero me siento como loco hablando solo. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? O sea, ¿a qué temperatura el agua hierve si a ti no te dicen lo contrario? ¿Cuánto vale? 100 grados Celsius. Mientras a ti no te digan nada, el agua debe hervir a 100 grados Celsius. Entonces acá te dicen, ¿a qué temperatura o qué temperatura se le daría en Fahrenheit cuando faltan 10 grados para que hierva el agua? 10 grados para que hierva el agua. ¿Qué son 10 grados para que hierva el agua? 90 grados. Porque el agua hierve a 100. O sea, si a mí me faltan 10 grados para que hierva el agua, significa que mi temperatura vale 90 grados Celsius. Por lo tanto, la lectura en Fahrenheit es la que yo quiero determinar. ¿Cuál es la relación entre Celsius y Fahrenheit? La lectura en Celsius es 5/9 de la lectura en Fahrenheit menos 32. Reemplazo. La lectura en Celsius vale 90, acá está. 5/9 de la lectura en Fahrenheit, que es X menos 32. Despejando, 9 por 90 es igual a 5 por todo este monstruito. Entonces te va a quedar que X es igual a 194. ¿Y qué viene a ser X? La lectura en Fahrenheit. ¿Y cuánto vale la lectura en Fahrenheit? 194 Fahrenheit. Alternativa de respuesta sería la letra D. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Te dicen, determínese el valor de la expresión Fahrenheit menos Celsius sabiendo que se cumple la siguiente relación. ¿Ya? Fahrenheit más Rankine es igual a Celsius más Kelvin y esto debe ser igual a 1. ¿Ya? Esto te sirve para que tú puedas emplear todas las conversiones. ¿Ya? ¿Cuáles son todas esas conversiones de las que te hablo? Recuerda que la temperatura en Celsius es a 5 como la temperatura en Fahrenheit menos 32 es a 9. Kelvin es igual a Celsius más 273 y Rankine es igual a Fahrenheit más 460. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque mira, si nosotros hacemos aquí este artificio, Fahrenheit más Rankine entre Celsius más Kelvin igual a 1, yo puedo decir que todo esto que divide pasa multiplicando y se iguala, ¿ya? Pero este Rankine es este Rankine que está acá. ¿Y eso a qué es igual? Fahrenheit más 460. Y este Kelvin es este Kelvin que está acá. ¿Eso equivale a cuánto? A Celsius más 273. Entonces, Fahrenheit más Fahrenheit, 2 veces Fahrenheit, Celsius más Celsius, 2 Celsius, pero pasa restando. Y eso sería 273 menos 460. Esto factorizado sería Fahrenheit menos Celsius multiplicado por 2 es igual a esto, que vale menos 187.
Operando matemáticamente, Fahrenheit menos Celsius es igual a menos 93,5. Y es lo que te están pidiendo. Fahrenheit menos Celsius equivale a menos 93,5. Entonces, alternativa de respuesta en este caso sería la letra B. Esa tendría que ser tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. En la siguiente pregunta, te dicen, al construir una nueva escala de temperatura, se establece que 0 grados M equivale a menos 40 grados Celsius y 250 grados M equivale a 360 grados Celsius. ¿A cuántos Celsius equivalen 50 grados M? ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero averiguar. Cuando tú hablas de nuevas escalas de temperatura, ¿ya? Vas a tener que utilizar el teorema de Tales y te lo voy a explicar acá porque esto sí puede ser algo que puede aparecer en examen de admisión, ¿ya? Como te había dicho en el contexto teórico, cuando tú tienes dos rectas paralelas cortadas por secantes, se determinan segmentos proporcionales, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Mira, te dicen que tú vas a construir una nueva escala de temperatura en grados M. Bueno, o sea, tienes el nuevo termómetro en grados M. Y te dicen que 0 grados M equivale a menos 40 grados Celsius. 0 grados M equivale a menos 40 grados Celsius. Es la misma temperatura, solo que si lo leo en M me va a leer 0 y si lo leo en Celsius me va a leer menos 40. Te dicen además que 250M equivale a 360 Celsius. 250M equivale a 360 Celsius. Entonces, esta temperatura es exactamente la misma que él, pero en diferentes escalas. Por eso tienen diferentes valores. Ahora, ¿qué te pide el ejercicio? El ejercicio te dice, ¿a cuántos Celsius equivale 50M? O sea, si yo tengo 50M, ¿a cuánto vale en Celsius? No lo sé, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizas? El teorema de Tales. Cuando tú tienes rectas paralelas cortadas por secantes, se determinan segmentos proporcionales. O sea, significa que este segmento pequeño es a este segmento grandote, como este segmento pequeño es a este segmento grandote. O sea, este segmento pequeño y este segmento pequeño, ¿qué valores asumen? El segmento pequeño sería t menos este número, t menos este número. Y el segmento grandote sería este número, 360, menos este número. O sea, 360 menos todo este número que tienes acá. ¿Ya? Ahora, el segmento del otro lado, el pequeño, es 50 menos 0. Acá está, 50 menos 0. Y el grandote es 250 menos 0. 250 menos 0. ¿Qué tienes que hacer? Operar matemáticamente. T con este número de acá sería T más 40. El con él te va a dar 400. 50 menos 0 es el 50 de acá. Y 250 menos 0 es el 250 de acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Despejas, ¿ya? 50 con 250, aquí me queda un quinto. 400 entre 5 me da 80. Y si pasa a restar 40, te da 40. T vale 40. ¿Y qué viene a ser T? T viene a ser la temperatura en grados Celsius que te están pidiendo. O sea, tu alternativa de respuesta sería la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente ejercicio. Se construye una escala P de temperatura en la que los puntos de congelación y ebullición del agua son menos 10P y 110 grados P. ¿A cuántos P equivale menos 20 grados Celsius? Ya. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, primero, tratar de en tu mente plantear el ejercicio. ¿Qué tienes que analizar? Te dan de datos puntos de congelación y puntos de ebullición del agua. Nuevamente, chicos, puntos de congelación del agua. ¿A qué temperatura congelen el agua en grados Celsius? Vamos, por el chat. ¿A qué temperatura congela el agua en grados Celsius? Vamos, tienes que intervenir. ¿A qué temperatura congela el agua en grados Celsius? ¿A qué temperatura pasa eso? A 0 grados Celsius. Perfecto. ¿Y a qué temperatura hierve el agua en Celsius? ¿A qué temperatura hierve el agua en Celsius? Hierve a 100 grados. Entonces, tienes dos puntos de referencia. El punto en el cual congela el agua, que vale 0, y el punto en el cual hierve el agua, que vale 100. ¿Ya? Pero a ti te dice el ejercicio, ¿a cuántos grados P equivale menos 20 grados Celsius? O sea, yo tengo menos 20 grados Celsius y quiero saber, estos menos 20 grados Celsius en la escala P, ¿a cuánto equivale? ¿Ya? Ojo, ten mucho cuidado porque el alumno muchas veces se mecaniza, ¿ya? Y empieza a resolver los ejercicios de una misma manera. O sea,
¿Tú crees que como el ejercicio anterior salió de una forma, esto también te va a salir igualito? No, no necesariamente. Lo que tienes que tratar de hacer es visualizar cuál sería la manera más fácil, ¿ya? Nuevamente, tengo dos escalas diferentes de temperatura y quiero saber menos 20 grados Celsius a cuánto equivale en la escala P. Bueno, rectas paralelas cortadas por secantes determinan segmentos proporcionales. ¿Eso qué cosa es? Teorema de Thales. Hace un momento vimos segmento pequeño es a segmento grandote, como segmento pequeño es a segmento grandote. Si yo tomo segmento pequeño, grandote, así, voy a tener mi variable t dos veces y no me conviene, porque despejar una variable dos veces en examen de admisión me quita tiempo. Y lo que más me falta tiempo, lo que más me falta en admisión es el tiempo, porque si me sobra tiempo debo utilizarlo no para hacer ejercicios, sino para poder comprobar si mi respuesta está bien. ¿Ya? Entonces, vayamos acá. Si tú tienes esto, ¿qué vas a decir? Segmento pequeño es a segmento grandote, como segmento pequeño es a segmento grandote. Bueno, segmento pequeño, en este caso, sería 100 menos 0, acá está arriba. Segmento grandote, 100 menos este número, o sea, 100 menos 20. Segmento pequeño, 100 menos 10. Y segmento grandote, 110 menos t, ¿ya? Despejando de acá, 100 menos 0 es 100. 100 con este número me da 120. 110 con este número me da 120. Y 110 menos t es lo que tienes acá. Entonces, mira lo que va a ocurrir. 0 con 0, 0 con 0 se va y te va a quedar 12 por 12, 144. 144 es igual a 110 menos t, por lo tanto, t es igual a menos 34 grados P. Y menos 34 grados P coincide con tu alternativa de respuesta, la letra C. Esa sería tu alternativa de respuesta.